Es Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Todos gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Él nos dice, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir,
el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí, espero en el silencio, y en un momento vienes tú por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy, estoy sobre tus hombros, me levantas cada día más. Cuando no hay fe, no puede haber milagro. Cruzando un mar tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy, y estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy, y estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy, si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas cada día más. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo
el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Días, hermanos, vamos a estar predicando hoy sobre la iglesia y su desarrollo, su avance en el mundo, en la historia, conforme al plan de Dios. Y hemos escuchado la lectura del capítulo 2 de la carta a los Efesios, el mensaje del domingo pasado, y lo escuchamos también este mensaje. Y hoy predicamos desde el versículo 11 del capítulo 2 hasta el versículo 22. Así que Efesios 2:11 en adelante van a decir lo siguiente. Yo voy a ir leyendo a medida que avanzo, ya que el texto ha sido leído. No olviden ustedes, estoy leyendo la nueva traducción viviente, los gentiles, versículo 11 del capítulo 2 de Efesios, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos y incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de su circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. En primer lugar, queremos pensar en lo que sucedía antes de que los creyentes que ahora integraban la iglesia o los grupos que formaban la iglesia de Éfeso hubieran conocido a Jesucristo. En primer lugar, saber que la humanidad estaba dividida en dos grandes grupos. En la cosmovisión judía eran los judíos y los gentiles. Y obviamente que los gentiles también se sentían así. Todos los que no eran judíos, todos los pueblos de la tierra en ese momento que no eran judíos, todas las etnias, si ustedes quieren, en ese tiempo, formaban el gran conjunto, el gran grupo de los gentiles. Ahora, la Biblia nos va a decir que antes de conocer a Jesucristo, ellos estaban alejados de Dios, estaban alienados. En el capítulo 2, la primera parte, nos dice que estaban alienados de Dios. Lo predicamos el domingo pasado, alejados del Señor, porque no conocían al Señor, no conocían su mensaje, su palabra. Pero en esta última parte del versículo 11 en adelante nos va a hablar del alejamiento, del alienamiento que ellos tienen unos con otros. Y el gran tema de esta parte tiene que ver con zanjar justamente este apartamiento que hay entre las personas. Alienados en vez de ciudadanos.
2 veces se va a usar la palabra en esta carta y nunca más en el Nuevo Testamento. La palabra que se traduce por ajenos, alejados. En el capítulo 4, versículo 18 va a decir ajenos, alienados de la vida de Dios, y en Efesios 2:12 acabamos de leer alejados, alienados de la ciudadanía de Israel. Entonces, hay una doble alienación. Estoy haciendo el resumen. Y su remedio es la reconciliación con el Señor Jesucristo, con Dios a través de Jesucristo. Del 1 al 10, los seres humanos alejados de Dios. Del versículo 11 en adelante, al final del capítulo, los seres humanos entonces alejados unos de los otros. En el primer siglo, la humanidad estaba dividida, como acabo de decir. Había empezado la historia de la raza humana en unidad. En el Génesis se habla de la unidad del género humano, pero en el capítulo 3 ingresa el pecado. Y después de la caída empiezan las divisiones. Ahí está el origen de las divisiones. Hoy vivimos nosotros en nuestro país una grieta, ¿no es cierto? Una grieta. Pero resulta que en otros países de la Tierra pasan cosas similares. Y no es solamente a través del país. A veces hay fisuras dentro de familias. A veces hay fisuras dentro de oficinas, dentro de instituciones, dentro de empresas, dentro de pueblos y entre nación y nación, y obviamente en sus múltiples manifestaciones a la humanidad. ¿Qué dice un gran escritor de la palabra de Dios, un gran comentarista del Nuevo Testamento, el doctor William Barclay? Esta fue una carta que se escribió desde la prisión de Roma a iglesias que estaban hacia la zona del oriente, en Éfeso, para anunciarles que la unidad destinada a todos los hombres y a todas las cosas no podrá ser lograda jamás, a no ser en Cristo. Sin Cristo no hay esperanza. Y que la tarea suprema de la iglesia es ser instrumento y el cuerpo de Cristo en la obra de reconciliación mundial de los hombres y del hombre con Dios. Cristo y su iglesia, para reconciliar a los hombres con Dios y a los hombres entre ellos. Nosotros como instrumentos en sus manos para llevar el mensaje, y Él como el hacedor, único hacedor, perfecto hacedor de la paz. Rápidamente voy a mencionar cómo era la situación entonces para los gentiles, porque esto trabaja mucho, como dije el domingo pasado, con el contraste. Antes de la venida de Cristo, los gentiles eran objeto de desprecio para los judíos. ¿Sí? Fueron creados, decían algunos de ellos, de los judíos, para combustible del infierno. No estaba permitido ayudar a una mujer gentil a dar a luz. Eso dentro del mundo judío. Era muy extremo. Y podría mencionar más barreras infranqueables que hacían entonces una separación, una imposibilidad a la unidad entre los judíos y los gentiles. Segundo, los gentiles no tenían esperanza de un Mesías, y esto es muy importante. El versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. La palabra que se traduce por Cristo en el idioma griego deriva del idioma hebreo y es la palabra que connota la idea de Mesías. Entonces, los gentiles justamente estaban sin esperanza de un Mesías. Ellos no creían. Y esto repercutía en su concepto o en su punto de vista acerca de la historia. ¿Por qué? Porque el judío, aún en sus peores tiempos o en sus peores momentos, tenía presente y creía que finalmente Dios enviaría el Mesías. ¿Qué lo llevaba entonces o cómo lo posicionaba frente a la historia? Esperar la meta de Dios presente, sea cual fuere, esperar la meta de Dios futura en el presente, sea cual fuere ese presente, sabiendo que finalmente el futuro sería glorioso. Y entonces esto hace que el judío viviera de una manera distinta su presente. Pero en el caso de los gentiles no era así. Los gentiles tenían un concepto de la historia que no los llevaba a ninguna parte y por lo tanto eso hacía que la vida no valiera la pena vivirla. En cambio, para el judío, la vida en este mundo lo estaba llevando, lo estaba direccionando hacia una vida superior. Después aparecieron los estoicos que están dentro del mundo gentil y ellos son los que
introdujeron la idea de la ciclicidad de la historia, es decir, se llega a un punto y después se vuelve a comenzar y así. Pero nosotros creemos que la historia tiene un comienzo y tiene un final, y eso viene del mundo judío del Antiguo Testamento, sabiendo que finalmente el plan de Dios llegaría, el Mesías llegaría y se cumpliría. Cristo, entonces, hace de que los gentiles entren a un nuevo concepto de la historia. ¿Por qué? Porque los va a ayudar o les va a otorgar o les va a dar la oportunidad de que ellos también, al creer en Él, tengan esperanza. En tercer lugar, ¿cómo era la situación? La situación era la ciudadanía, los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Recuerden que recién mencionamos que los gentiles eran objeto de desprecio para los judíos y que no tenían la esperanza acerca de un Mesías y estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué era? ¿En qué era distinto Israel a los demás pueblos? En que Dios era su único rey. Él era el único rey de Israel. En cambio, no tenían, al principio ellos no tenían reyes humanos. Fíjense lo que dice el libro de los jueces, el capítulo 8, versículo 23, dentro de la historia del tiempo de Gedeón. Lo quisieron hacer rey después de todos sus triunfos. Dice, no seré señor sobre vosotros, dijo Gedeón, ni mi hijo será señor, solo el Señor estará al frente de vosotros. Ser israelita significaba ser parte de la sociedad donde Dios gobernaba. Vamos al otro pensamiento del pasado, pensando en los gentiles. Los gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa. La idea de pacto con Israel, ¿de dónde viene? Éxodo 6:7 dice, os tomaré por mi pueblo, dice el Señor, y seré vuestro Dios. Dios se había aproximado, se había acercado al pueblo con un ofrecimiento particular. Obviamente que ese pacto incluía privilegios, pero también responsabilidades. Dios no había elegido a Israel para ser un responsable solamente, sino para que él tuviera el honor, como instrumento de Dios, de llevar la salvación hasta los confines de la tierra, cosa que en esta instrumentalidad Israel fracasó, pero no fracasó el plan de Dios. Otro punto más, los gentiles estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Dónde saco estos puntos? Del mismo texto. Si ustedes me van siguiendo y ponen la vista en el versículo 11 y 12, están encontrando todo esto. Estaban sin esperanza y sin Dios. Se dice, yo tuve una profesora de historia en primer año de la facultad que hablaba de que justamente por la geografía del Peloponeso los griegos eran un pueblo feliz. Pero ¿saben una cosa? Sí, puede ser que sean un pueblo feliz. ¿En qué se documentaba ella? Porque era un pueblo que vivía con mucho sol. Justamente mucha costa del Peloponeso, son casi 4 dedos, como si yo pusiera la mano así, ¿no es cierto? Y entonces hay mucha costa, mar y sol. Si ustedes ven el mapa de Grecia, ¿no es cierto? Parece una mano puesta que le falta un dedo, digamos el pulgar y 3 dedos más. Eso hacía que las características geográficas jugaban en su ánimo, pero existía la melancolía griega, y así nos dicen los historiadores. Los gentiles estaban sin esperanza, y cuando uno lee las historias, realmente pensaban de que mucho sentido la vida no tenía, que uno iba a morir, iba a venir al que lo sucedía, iba a seguir, pero no había mucho sentido. En cambio, Israel mantuvo siempre la esperanza, aún, como dije antes, en los días más aciagos, más grises, más horribles de su historia. Eso fue lo que sucedió antes de que ellos conocieran a Jesucristo. ¿Cómo se produce la reconciliación? Porque si había una enemistad con Dios, ya nos dicen los primeros versículos que la reconciliación con Dios se produce en Jesucristo, cada uno de nosotros, cada uno de los gentiles con Dios. Pero ahora en estos versículos habla de que si estamos reconciliados con Dios, necesariamente tenemos que estar en la dimensión horizontal, relacionados y reconciliados entre nosotros. ¿Cómo se pasa del odio y la separación a la unidad? Vamos del versículo 13 ahora al versículo 18. Ustedes estaban lejos, ¿no es cierto? Va a decir el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús
Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hay cómo digamos, una inercia hubo en la historia para que esa separación se mantuviera en el tiempo y cada vez se acendraba más. Hay historias, por ejemplo, se cuenta la historia de un rabí, el rabí Eliezer. Una mujer gentil, una prosélita, viene para confesar su pecado, golpea su puerta y le dice que le confiesa y le pedía ser admitida en la comunidad de fe judía, pero el rabí, y le decía, rabí, llévame cerca, cerca del pueblo de Dios, cerca de Dios, pero dice la historia que el rabí le cerró la puerta en la cara, porque los gentiles eran como gente despreciada, gente que no merecía formar parte del pueblo de Dios. ¿Cómo se pasa de ese odio? ¿Se acuerdan ustedes del caso de Pablo? A Pablo se lo acusa en el libro de los Hechos porque se decía que él justamente había vulnerado uno de los preceptos judíos al ingresar a un gentil que se llamaba Trófimo al templo. ¿Por qué? Porque dentro de las barreras, si ustedes van al versículo 14, dice, Él es nuestra paz. Yo quiero detenerme aquí. ¿Quién es nuestra paz? ¿Quién es la paz? ¿Quién hizo la paz entre los gentiles y los judíos? El mismo Señor. Esto no lo hizo un tratado, no lo hizo un papel. Lo hizo el mismo Señor. Es mucho más probable que dos personas que están enemistadas puedan reconciliarse si alguien, un amigo en común, viene y trabaja con ellos como un mediador. Esto es lo que hizo Jesús. Jesús ama con amor eterno e infinito a los judíos y a los gentiles. A los judíos los eligió para ser de bendición a todas las etnias de la tierra. Génesis 12:3. No para tener un privilegio solamente, sino para tener también una misión. Y la Biblia nos dice que de la misma manera, con ese amor eterno, Dios ama a todas las etnias y a todos los pueblos de la tierra. Ahora, el 14 dice, Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Seguramente en la mente del apóstol Pablo estaba la planimetría del templo. El templo tuvo tres versiones. El primer templo fue el templo de Salomón. Ese templo fue destruido por los babilonios, por los caldeos. Finalmente, cuando vuelven de la cautividad, ellos reedifican el templo. Ese es el segundo templo, templo con Zorobabel, si ustedes quieren, y finalmente se hermosea, se agranda de una manera tremenda el templo de la época de Herodes. Eso llevó un montón de años hacerlo, que ese era el templo que encontramos en los evangelios, en los relatos, cuando se habla del templo en los evangelios y aún en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, ese templo tenía distintos espacios, distintos lugares. Se llamaban atrios. Si empiezo desde afuera hacia adentro, cuando llegaba un peregrino, se encontraba con el atrio de los gentiles. Todos los que no eran judíos podían ingresar a ese atrio, pero no podían seguir. Allí venían unas escalinatas y se entraba al atrio de las mujeres judías. El atrio de los gentiles eran hombres, mujeres o niños gentiles. Entraban las mujeres judías. Después estaba el atrio de los hombres. Las mujeres no podían entrar al atrio de los hombres. Miren cómo es el tema, las mujeres judías. El atrio de los hombres. Luego estaba ya el perímetro donde entraban los sacerdotes, el atrio donde estaban los sacerdotes, el patio donde estaba el altar de los sacrificios, y luego se ingresaba al corazón al templo, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo por turnos entraban los sacerdotes, y al lugar santísimo una vez al año solamente el jefe de todos los sacerdotes, que era el sumo sacerdote. Ahora, desde ese atrio inicial de los gentiles había escalones y había toda una muralla alrededor. Recuerden que el atrio que seguía era el de las mujeres, de más o menos 3 codos. 3 codos se considera un codo, la distancia que hay desde mi codo a la mano, unos 45 centímetros. La pared o ese muro de separación que acabo de leer aquí tendría entre 1,35 m y 1,50 m aproximadamente.
Y había carteles cada tanto, en lenguaje griego y en latín, que decían que si alguno ingresaba, algún gentil, ingresaba a ese lugar, se hacía responsable de su propia muerte. Esa era una barrera infranqueable. ¿Dónde se consideraba que estaba la presencia de Dios? En el Arca del Pacto, que estaba en el lugar santísimo. Algunos iban llegando más cerca, los gentiles estaban bien lejos y no se los dejaba subir. Fíjense, había un muro y una escalera y no podían subirla, no podían entrar, no podían pasar. Las barreras. Por eso a Pablo se le armó un revuelo de novela porque pensaron equivocadamente que él había introducido un gentil adentro pasando ese muro de separación. Es cierto que cuando Pablo escribió esto, ese muro todavía estaba, porque el templo fue destruido en el año 70, pero al poco tiempo ese muro fue derribado, pero en realidad lo que ya había sido derribado en la cruz era esa pared, digamos, mística, espiritual, de separación. ¿Cómo se llega entonces a la unidad? Él es nuestra paz. Esa ley de mandamientos y de prescripciones dice que abolió en la carne las enemistades. Esto lo hizo Jesucristo en la cruz. La ley de los mandamientos para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Miren, hay dos palabras griegas que se traducen como nuevo. Uno es neos, por ejemplo, cuando aparece el prefijo neo, neozelandés, que se traduce por nuevo, ¿no? Pero hay otra palabra griega que se traduce y que no tiene que ver en realidad con, bueno, algo es nuevo porque antes no existía y ahora existe, ahora de una nueva versión de un auto, un nuevo modelo, sino que tiene que ver más que con el tiempo, con la calidad, ¿no? Con la calidad. Pasé por alto el tema de la ley de los mandamientos, pero lo que quiere decir que ellos que estaban lejos, justamente los judíos seguían acopiando al Pentateuco, a la ley, un montón de tradiciones y de cosas. Había libros enteros escritos por los rabinos que era imposible cumplirlos. Si ya era difícil para los judíos que estaban dentro de la misma cultura y eran enseñados desde chicos, imagínense para alguien que no era judío. Era otro muro de separación. Ahora, y también como estábamos diciendo, esta ley de los mandamientos y el tema de crear un solo y nuevo hombre. Una palabra griega, se translitera como kainos, dice, no significaba entonces tanto con algo nuevo con respecto al tiempo, sino con la percepción o la relación que tenía hacia la calidad. Entonces, una nueva especie, una nueva persona. Fíjense que lo que Dios hace no es convertir a los gentiles en judíos, obviamente tampoco los judíos en gentiles, sino que los judíos, que eran el pueblo de Dios, y los gentiles que se acercan a Dios a través del trabajo y el testimonio de este pueblo, son tocados y transformados en Cristo. Hoy lo que hay es un hombre nuevo, una nueva humanidad, una nueva, si ustedes quieren, creación para la raza humana que es posible en Jesucristo. Podríamos decir entonces, si ustedes quieren, los judíos que no conocen a Cristo, los gentiles que no conocen a Cristo y los cristianos. Pueden ser judíos o gentiles que conocen a Jesucristo. Una nueva especie. De ambos hizo un solo y nuevo hombre. Los reconcilió a ambos. Este es el gran tema, el versículo 16. Mediante la cruz, fíjense las repercusiones de la obra de Dios en la cruz. Reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, haciendo la paz. Por medio de Jesús, judíos y gentiles tienen libre acceso a Dios. Antes los gentiles no lo tenían, pero ahora ambos tienen acceso a la misma presencia de Dios. Qué tremendo, qué importante, qué potente que es el Evangelio de Jesucristo. Así que hemos considerado la vida anterior, antes de conocer a Jesucristo, también nuestra vida anterior, y hemos considerado nuestro presente. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, somos unidos con Dios, desaparece el tema de la enemistad, y así tiene que ser con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, unos con otros, entre la raza humana.
Y esto tiene que ver con la nueva creación, porque ¿qué es la nueva creación? ¿Dónde viven? No podemos decir que todos los argentinos son nueva creación, solamente son los que han respondido y se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesucristo. ¿Dónde se verifica esta nueva unificación, esta nueva creación? Se verifica en la iglesia, se cumple en la iglesia. ¿Y dónde va a llegar a su perfección? Va a llegar en la eternidad. Ahora, terminamos en esta mañana. Es tanto el material que tiene este texto que es difícil condensarlo y concentrarlo. Les confieso que estuve orando tanto para concentrar este mensaje. Llevo en este momento 23 minutos de mensaje. Y voy rápidamente para terminarlo. Versículos 18 al 21. Nuestro último destino. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Cuál es nuestro destino? Fíjense lo que va a decir el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Qué mal que se siente, a veces un extranjero se siente rechazado. Ya no son así, le dice Pablo a los gentiles. No solamente que ahora ustedes son bien recibidos, pero no es solo eso, no es que son bien recibidos, siguen siendo extranjeros bien recibidos. Ustedes mismos ahora son el pueblo de Dios. Ustedes mismos ahora constituyen la nueva creación. Son ciudadanos de la comunidad del reino de Dios, de la iglesia de Dios. En segundo lugar, va a poner tres figuras aquí, ¿no? La figura de la comunidad o de la ciudad, de la familia, del templo. En segundo lugar, va a decir el texto, bueno, por medio del Señor, por medio de Él, los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois, versículo 19, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál era el pueblo de Dios en la antigüedad? Los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel. ¿Cuál es el pueblo de Dios hoy? No es el pueblo de Israel. No lo conforman los israelitas que no conocen a Jesús. Es la iglesia, es la nueva creación. Por supuesto que hay judíos, los judíos mesiánicos, los que han confiado en Jesucristo. Y entonces el texto nos va a decir, ustedes son conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Vaya, si uno fue hecho cercano al Señor. En una relación, la familia expresa una relación de intimidad, conceptos de paternidad, de hermandad, de fraternidad, de afecto, de cuidado. Y la tercera figura es edificado sobre el fundamento de los apóstoles, la figura del templo, la figura del edificio. Estaba seguramente en la mente del templo de Jerusalén, pero Pablo no va a hablar del templo, va a tomar esa figura, pero va a hablar de un nuevo templo. El templo de Jerusalén, el de Herodes, fue el último, fue destruido por los romanos. El general Tito entró al frente de las tropas y en el año 70 destruyó el templo de nuestra era. Ese templo no se reedificó más. En el lugar donde estaba el templo hay una mezquita muy importante ahí en Jerusalén, es territorio, digamos, árabe o musulmán, dentro de lo que se conoce como la tierra donde está hoy la nación de Israel. Ustedes lo ven en muchas fotos, se suele ver eso, y se ha visto en los noticieros por las situaciones de las últimas semanas. Ahora, ¿qué tiene un templo? Un templo tiene cimientos y fundamento, estructura y piedras individuales. Obviamente necesita de cohesión y va a hablar de crecimiento. Tengo que decir algo, el pasaje lo dice, pero hay que decirlo. Cuando uno piensa en un edificio, se le viene a la cabeza la foto de un edificio terminado. Pero la figura aquí es de un templo que está en construcción permanente, que está en crecimiento permanente. Por eso el título del mensaje tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, con el desarrollo de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a decir el pasaje que ustedes, los gentiles, son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjense que podría haber dicho profetas y apóstoles. Entonces uno dice Antiguo Testamento los profetas, apóstoles el Nuevo. Pero lo pone al revés. Así que muy probablemente habla de los apóstoles. Aquí no se pueden interpretar en la segunda acepción la palabra. Aquí los apóstoles son los 12, más Pablo, más Santiago, más alguno más en el Nuevo Testamento. Y los profetas son profetas del Nuevo Testamento, un puñado de hombres, de los cuales no tenemos tantos nombres en la Escritura, que
¿Qué eran básicamente ellos? Eran instructores, eran maestros, comunicaban la verdad revelada a la iglesia. Eso constituyó el fundamento quedó plasmado en el Nuevo Testamento. El fundamento no puede tocarse. Dice, ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Antes no se construía, en ese momento no se construía como construimos ahora nosotros. Nosotros usamos justamente la tierra romana, el hormigón. Pero en aquel entonces se ponía una piedra principal, que era la piedra del ángulo, y esa piedra servía para sostener dos paredes y ahí se empezaba el desarrollo del edificio. Así que el tema del cimiento es importante. El fundamento de los apóstoles y profetas, y Jesucristo es la piedra del ángulo, de la cual depende todo el edificio, depende el levantamiento de los muros, de las paredes, la estructuralidad y la permanencia de ese edificio, manteniendo la estructuralidad en el tiempo. Mantener la línea, si se quiere, del edificio. Así que ustedes están fundados, dice, en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En quién? Todo el edificio bien coordinado, había que elegir las piedras, porque tengan en cuenta que no se usaba argamasa o no se utilizaba un mortero como usamos nosotros para sentar los ladrillos. Dice, todo el edificio bien coordinado va creciendo. Ven acá, va creciendo. No es algo estático, sigue creciendo, como si se siguiera construyendo. ¿Por qué? Dicen, no, un edificio un día se tiene que terminar de construir. Sí, pero lo que pasa es que se toma el ejemplo del templo, de una construcción, pero habla del edificio espiritual, que es la iglesia. Nosotros somos como piedras. El apóstol Pablo dice, piedras vivas. Jesucristo es la piedra principal donde nosotros estamos basados. Y esa iglesia sigue creciendo, esa iglesia sigue avanzando, ¿no es cierto? Ahora, lo que va a decir Pablo, y lo viene diciendo en todo este fenómeno, la iglesia se va desarrollando, sigue creciendo, va avanzando, pero para que avance tiene que haber unidad, porque justamente el caldo donde está este concepto, y va cerrando Pablo magistralmente este capítulo, nos dice que este organismo vivo que es la iglesia, que está formado por los creyentes en Cristo Jesús, va creciendo, pero tiene que estar en unidad, porque si no está en unidad, no crece. Si las piedras no están entrelazadas y colocadas donde tienen que estar y basadas en la piedra angular que es Jesucristo, entonces la iglesia no crece, hasta puede desmoronarse. Y esto es una palabra tan oportuna para nosotros en el día de hoy. Y el pasaje va a terminar diciendo, en Jesucristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjense, todo el edificio va creciendo. Nosotros, los gentiles, parte de ese edificio, vamos participando de ese crecimiento. Tengan en cuenta que no es solo ver crecer muros en la comparación, está lo que se llama el crecimiento de la vida espiritual, el crecimiento de nuestra fe, el crecimiento de nuestro servicio, de nuestra consagración al Señor. Todo esto está implícito aquí. Templo de Jerusalén y el nuevo templo. El nuevo templo no es un edificio, es la iglesia. El acceso estaba prohibido para los gentiles en el templo de Jerusalén, pero en este nuevo templo el acceso está permitido para todos, porque Dios quiere que todos sean salvos. Son parte constitutiva del templo de Dios, los gentiles que se convierten al Señor. Es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia, de este nuevo templo formado por cada uno de los creyentes? La finalidad es que Dios more. ¿Se acuerdan? En el templo moraba, la Shekinah de Dios se presentaba así en el lugar y llenaba el templo, la gloria de Dios. Ezequiel habla mucho de esto, el profeta. ¿Qué pasa con este nuevo templo? También es el lugar de la morada de Dios. Porque va a decir el texto, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios quiere manifestarse. ¿Dónde vive Dios? No en un edificio. Hubiera sido imposible
tantas culturas y Él quiere que todos los pueblos de la tierra, en todos los pueblos sea conocido su nombre y vengan al Señor y se entreguen, y haya creyentes y haya iglesia del Señor establecida en cada lugar, en cada etnia, en cada pueblo, en cada nación, con gente que habla distintos idiomas y dialectos, un edificio. No podía haber un edificio en el mundo como había antes en Jerusalén. Es imposible. La iglesia no está en el diseño de Dios pensada para un edificio. La iglesia está pensada para los creyentes, aquellos que nos hemos entregado a Jesucristo. Es un organismo vivo que se mueve, que se traslada, que ayuda, que va, que viene, que ora, que predica, que avanza en el nombre del Señor. No es un edificio material, no es un altar donde llevar un sacrificio, es un edificio espiritual, y ahí viene la figura de la familia de Dios. Es una comunidad internacional que reúne a los creyentes gentiles y judíos, como hemos visto también en la figura de la ciudad o de la comunidad, y está diseminado, disperso en todo el mundo. Así que la gloria de Dios y la Trinidad presente en el texto, Dios mora en su pueblo como en un templo. Qué responsabilidad, somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Mora en su pueblo, en el Señor y en el Espíritu, o si quieren a través de su Hijo y por su Espíritu. Y entonces de esa forma la obra de Dios, la iglesia de Dios va creciendo. Va creciendo. Alienados de Dios, apartados, y ahora somos su pueblo. En segundo lugar, Cristo murió para reconciliarnos. Cristo murió para hacer la paz. Ahora, en su reino, Dios es el que gobierna. En su familia, Dios es el que ama en forma perfecta. Y en su templo, en la iglesia, Dios mora en forma permanente. Ahora, terminamos este mensaje. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo está tu iglesia, vos que estás escuchando este mensaje hoy? ¿Cómo está? ¿Hay desunión? Yo apunté algo que quisiera leerles porque me pareció que no me tenía que perder ninguno de los detalles. Dice, cuando nosotros vamos a la Biblia, a la Escritura, y vemos la iglesia en el presente, al leer la palabra miramos cómo está la obra de Dios, su iglesia hoy. A veces vemos una historia distinta, diferente y trágica, porque en la misma iglesia donde Jesucristo nos reconcilió, donde no solamente tiene que haber una línea de comunicación, de vinculación sólida entre nuestro corazón y el cielo y Dios, porque hemos sido reconciliados en Cristo, sino también tienen que estar los vínculos imperecederos entre nosotros a nivel horizontal. En la iglesia a menudo hay alienación, alejamiento, desunión y desacuerdo. Y los cristianos levantan barreras nuevas en lugar de las viejas que Cristo ya ha demolido. Pero es como si se inventaran nuevas, porque el ser humano per se, judíos y gentiles, pero bárbaros y escitas, o griegos y bárbaros, y así podemos seguir. Barreras de color, barreras de racismo, nacionalismo, tribalismo, animosidades personales engendradas por orgullo, prejuicios, celos, la falta de espíritu de perdón o un sistema divisivo de casta o de castas o de clases, como por ejemplo sucede en la India, o un clericalismo que separa al clero en las instituciones religiosas del laicado como si fueran seres humanos distintos, o un denominacionalismo que transforma las iglesias en sectas y contradicen la unidad y la universalidad de la iglesia en Cristo. Estas son palabras de John Stott en su comentario que se titula La nueva humanidad sobre la carta a los Efesios. Y podría leer otros autores con historias similares, pero termino con esto. Aquí está trazado lo que Dios anhela para su iglesia. Él desea que nosotros seamos un modelo visual del Evangelio, que nuestra fraternidad, nuestro amor, nuestra unidad sea un modelo visual del Evangelio. Si nosotros estamos unidos y nos amamos, dice Jesús en la oración sacerdotal, Padre,
que sean uno para que el mundo crea. Va a cumplir 100 años la historia de Caballito, de la iglesia. En la historia de los 100 años ha habido aciertos y desaciertos. Ha habido unión, pero también ha habido desunión. ¿Qué tiempo también? No solo para dar gracias a Dios, sino este es un tiempo para pedir perdón al Señor. Lo hemos hecho. Hemos pedido perdón por nuestros desaciertos y por los desaciertos de generaciones pasadas. Qué bueno es cuando se produce la ruptura, pero viene la reconciliación. No nos olvidemos. Miembros actuales, miembros históricos que pasaron por la iglesia y conocieron al Señor, Jesús es nuestra paz. Es como que Él nos agarra del hombro a uno y a otro. Aquellos que han estado enemistados, o vos que estás enemistado hoy, o con un hermano, o con un pariente, o con un vecino, o con un ser humano, con alguien, como que el Señor los agarra a ambos. Si vos sos del Señor y el otro es del Señor, tienen un plus. ¿Cómo no van a entenderse? Comparten el Espíritu de Dios. Si el otro no es del Señor, que vea esa actitud, aunque vos tengas razón, esa actitud de humildad, con el fin de que él pueda visualizar el amor de Dios, la paz de Dios y la reconciliación de Dios en Jesucristo a través de tu vida. Comunidad nueva, iglesia, iglesia del Señor. Qué importante que fue para el apóstol Pablo esta carta y este capítulo 2. Señor, bendice a tu iglesia. Bendícenos a nosotros en este tiempo. Ayúdanos a tener un espíritu de revisión de nuestras vidas. Y si nosotros levantamos muros de separación, con actitudes a veces sin darnos cuenta, a veces tan difíciles de manejar para algunas personas, quita, Señor, todo lo que he leído para no olvidarme de nada. Quítalo, transfórmalo, para que podamos disfrutar de la reconciliación que tú has ganado para nosotros, la reconciliación que tú has logrado por nosotros. Señor, si alguien te escucha a través de este mensaje y puede leer los primeros versículos del capítulo 2 y puede entender que Él es nuestra paz, pero que Él es Jesucristo, la oportunidad de perdón, de restauración, de reconciliación para cada una de las personas con Dios. Señor, trae a la salvación personas en este tiempo. Toca, da oportunidad en este tiempo de crisis en la nación, agrietada, fisurada, para que tu iglesia brille, no para que tenga gloria propia, sino para que tu nombre sea honrado y sea glorificado, y muchos confíen en ti y pasen de la enemistad a la amistad contigo y con tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.